Anochece en Buenos Aires, que no es poco. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes, mis queridos, mis queridas oyentes? Estamos saliendo al aire con el programa número 465 de Anochece en Buenos Aires, que no es poco para que la radio comunique y la memoria sobre todo, sea un ejercicio, ¿eh? Así que les cuento que en la segunda parte de nuestro programa vamos a desarrollar un tema que se conmemoró durante este mes de julio que se está agotando, porque un 7 de julio del año 1807, los ingleses que habían persistido en una segunda invasión a la capital del Virreinato del Río de la Plata, que era Buenos Aires, fueron derrotados por las milicias populares, las fuerzas armadas inglesas al mando del general Whitelock, más o menos unos 8.000 casacas rojas se vinieron para el Río de la Plata, luego de la intentona de un año anterior a manos del general Beresford, y a partir de ese momento se dio inicio a relaciones entre un estado que era el Reino de Inglaterra y lo que luego sería la República Argentina, que todavía no era la Argentina como la conocemos como tal hoy, sino que fue un acontecimiento que fue, yo diría, el puntapié inicial para ir conformando la nacionalidad de lo que hoy somos, para bien o para mal, los argentinos. Y para eso vamos a estar hablando con un destacado historiador y además docente, que es Pablo Boom, con el cual tuve el placer de ser compañero dentro de la educación pública durante largos años. Ambos somos apasionados de la historia y vamos a estar analizando este tema, donde se mezcla el aspecto colonialista, cultural, comercial, deportivo, las Malvinas, el Gaucho Rivero, y hasta las contradicciones históricas que llevaron a que nosotros como criollos tuviéramos que recurrir a un francés monárquico antirrevolucionario como Liniers para
echar al invasor inglés. Así que, bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes y vamos a comenzar por el editorial o la columna política, con los acontecimientos que nos permita el tiempo desarrollar. Bueno, la verdad que durante la última semana, esta semana, realmente los argentinos tuvimos una versión del Milei más intenso que yo no veía desde hacía mucho tiempo, ¿verdad? Un Milei que viajó al Brasil, fue a Brasil directamente para participar de la campaña electoral del hijo de Bolsonaro, que está en prisión domiciliaria por haber atentado contra el Estado democrático al no reconocer el triunfo electoral de Lula y promover un golpe de Estado, igualito que lo que hizo Trump en el Capitolio en Estados Unidos cuando perdió la elección con Biden. Bueno, esto lo replicó más al sur del continente Jaime Mesías Bolsonaro. Y bueno, uno de sus hijos, porque son un clan político muy importante y poderoso, se presenta y ha lanzado su candidatura para competir en el mes de octubre con Lula, que va por su tercera elección presidencial. Bueno, desde ya que Milei, cuando asumió como presidente, invitó a los Bolsonaro, que estuvieron aquí en Buenos Aires, circunstancia por la cual Lula no estuvo presente en la asunción de Milei como primer mandatario, y desde ese momento, digamos que las relaciones entre ambos presidentes y jefes de Estado han sido bastante tensas, a diferencia de lo que sucedía con Cristina o con Alberto Fernández. Ambos representan modelos diametralmente opuestos, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de la economía, como desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas exteriores, de acuerdo a los aliados y a los países con los cuales tanto el Brasil como la Argentina tienen preferencia para relacionarse. Entonces Milei va a Brasil y pide verlo a Bolsonaro, pero no le es concedido el permiso, de la misma forma que acá la justicia argentina limita las visitas a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de San José 1111 a un determinado número de personas y también con un límite horario, o sea, límites de días, límite de personas y también con una limitación horaria. Bueno, en la Corte Suprema de Justicia del Brasil le denegó esta solicitud al presidente Milei, quien cada vez que sufre, digamos, una oposición, no acepta los límites y reacciona en forma muy temperamental e intensa, como bien lo catalogó hace poco la senadora por el oficialismo Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, lo cierto es que se refirió al pelado ladrón, qué sé yo, o al calvo, y si bien no se refería con esa calificativo al presidente Lula, sí lo estaba haciendo respecto al presidente de la Corte de Justicia de la República Federativa del Brasil. Con lo cual, digamos, nunca existió este tipo de manifestaciones con una nación hermana con la cual tenemos una frontera muy importante y con la cual tenemos una historia en común y además relaciones económicas y comerciales
importantísimas. Es nuestro primer socio comercial, con una población y un mercado que es muy importante para ubicar a los productos argentinos en el Brasil. Estamos hablando de más de 300 millones de habitantes. Entonces, realmente todo esto era innecesario. Algunos dicen, algunos rumores, o interpretan que Milei está provocando o tiene este tipo de actitudes provocadoras, cumpliendo un mandato y un deseo de quién es su espejo, su referente, ¿no? Su modelo, que es el presidente Donald Trump, quien tampoco lo banca mucho, que digamos, a Lula, porque aparte Lula se le plantó cuando hubo que plantarse, y le dijo: señor, este es un país soberano, este es un país en donde el pueblo brasileño es soberano, y no vamos a aceptar las presiones que usted nos quiere imponer en esta forma poco elegante, digamos, ¿no? Todo esto fue a raíz de la aplicación de los aranceles, de liberarlo a Bolsonaro, etcétera, etcétera. Pero también hay límites, como por ejemplo que Brasil ha regulado las plataformas y las redes sociales que maneja el señor Elon Musk, que fue ministro o secretario de Estado durante unos meses del gobierno actual que viene desarrollando Donald Trump, y que se fue del gobierno cuando priorizó su interés empresario, digamos, ¿no? Sus negocios particulares. Por más que los negocios particulares del señor Elon Musk, que tanto critica al Estado, hayan sido posibles merced a su asociación precisamente con el Estado norteamericano. Bueno, lo cierto es que nunca, ni aún en la época de la dictadura militar, la Argentina tuvo un presidente tan poco hábil desde el punto de vista diplomático, capaz de crear y suscitar una crisis como la que provocó durante la semana Javier Milei. A punto tal de que su canciller, el señor Kirchner, preguntado sobre el tema, manifestó que también no sé, para mí no es propio de un canciller, pero dijo que el señor Milei había ido en un viaje particular a participar de una campaña política con la cual se siente identificada, con sus amigos de la familia Bolsonaro, y que había practicado una especie de turismo político, ¿no? Lo cual ha levantado, digamos, la inquietud de algunos diputados de la oposición que están por plantear el tema de estos viajes recurrentes privados del presidente, en cuanto a cómo los solventa, quién se los banca, y porque constantemente se está mezclando el tema de su aspecto privado con la trascendencia que tiene su trabajo para el cual ha sido elegido, que es precisamente representar públicamente al Estado argentino, no solamente en la política interior, sino también en relación a las relaciones que tiene la República Argentina con los demás estados en el mundo. Bueno, no solamente eso, sino que luego también el presidente participó de la asunción de la presidenta electa del Perú, la hija Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori, apodado el Chino, hoy fallecido, pero que ejerció durante
en la década del 90, una especie de gobierno presidencial dictatorial, donde llegó a cerrar el Parlamento, en donde luego se le comprobó que había cometido numerosos delitos de lesa humanidad, que finalmente, después de 3 fallidas oportunidades de llegar a la presidencia del Perú, por exigua diferencia, pero lo logró este año. Y lo recibió a Milei, que estuvo con Karina, con el canciller, todos bien, ella muy dulce con el presidente. Que luego fue premiado con un honoris causa de una universidad privada, en donde también habló ante los presentes y pintó una realidad totalmente distorsionada de lo que ocurre en la República Argentina, diciendo que la oposición lo quiere golpear constantemente desde el momento en que asumió y que hubo 7 intentos de golpe de Estado. Las movilizaciones las equipara a posiciones, digamos, extremistas, prácticamente le faltaba decir que eran guerrilleras o subversivas, y esto lo hace también en forma coordinada con lo que parece ser la línea que está bajando el secretario de Estado Marcos Rubio, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, que está recorriendo no solamente Europa, sino gran parte del continente norteamericano, reflotando, a mí me parece, la llamada doctrina de la seguridad nacional y del enemigo que hay que combatir, que es la nueva versión de la guerrilla, del extremismo, y que tiene absolutamente nada que ver con esos procesos que se vivieron durante el siglo pasado, y sí con la posibilidad de que las mayorías populares de nuestro continente comiencen a organizarse para manifestar su repudio a políticas económicas neoliberales que impone la doctrina Monroe, la nueva doctrina Monroe, y el Comando Sur del ejército norteamericano. En este aspecto, recordemos que la Argentina ha reiniciado los ejercicios militares en Panamá. Es una especie ya de reapertura de lo que fue la nefasta escuela de Panamá, en donde se entrenaban los ejércitos de nuestros países para combatir al enemigo interno, o sea, para reprimir las protestas sociales de sus pueblos. Como si todo esto fuera poco, estuvo también en la Sociedad Rural Argentina, que creo que celebró su 138 exposición, y tomamos un poco de agua, y en ese acontecimiento a donde suele estar presente el sector más rancio y conservador relacionado con la producción agropecuaria de la República Argentina, que es un sector muy importante de la economía en cuanto a la generación e ingresos de divisas. Fue recibido por su anfitrión, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y andando preparando, por favor, Guillermito, el video del discurso de Milei, que es el que encabeza la lista que te pasé hoy. El presidente nunca ha visto tampoco de parte de un presidente, de un mandatario. Están en una cabina con un micrófono, al lado se lo ve a Pino, que cuando se desarrolla la hecatombe, digamos,
trata de mirar para otro lado como diciendo, bueno, ¿qué situación me tocó vivir? Milei, desde allí, desde la cabina, ve que está el señor Mendiguren. Mendiguren fue presidente o funcionario, digamos, de la Unión Industrial Argentina. Encabeza uno de los sectores internos de esta importante organización industrial, empresarial, tal vez la más industrialista y la más progresista de las que hay en esa asociación gremial. Pero también Mendiguren desarrolla una actividad ganadera y por lo tanto es socio de la Sociedad Rural Argentina. Bueno, lo cierto es que Mendiguren estaba ahí buscando ubicarse. Milei lo ubica y lo escracha tratándolo de ladrón, bueno, una cosa pero terrible, exponiéndolo físicamente al hombre, porque Mendiguren, no sé si escuchaba por los parlantes lo que le estaba diciendo el presidente, pero si el público hubiera sido un público fanático, enardecido, como el que le tocó en su momento al presidente Alfonsín, a todos deben haber visto a esta altura de partido el video, que lo abucharon durante 30, 40 minutos sin parar, y solamente un gallego tosudo como Alfonsín siguió hablando con las manos en el bolsillo. Bueno, una cosa terrible, terrible. Y míralo vos mismo en este momento. Mirá, digamos, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina. Mirá, ¿lo ves pasando? Fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad y voltear la convertibilidad. Sí. Va ahí, míralo. Mendiguren. De Mendiguren. Mirá ese le cagó a los argentinos 30.000 millones de dólares. Vos, sí, ladrón. Vos arruinaste el país con Duhalde y toda su banda. Entonces, a eso es lo que voy. Es decir, digamos, se estafaron el país, robaron al país. Buah. Como diría Dornis, fin. Pero, a ver, esto es muy preocupante porque esto rompe los códigos de institucionalidad, de convivencia democrática, de diálogo. Y ¿sabés una cosa? Me hace acordar, por supuesto con sus características disímiles, ¿no? Me hace acordar a la generación del odio. O sea, es un mensaje de odio, de estigmatización, no del contrincante, sino del enemigo, en donde hay que hacer añicos a la oposición. Y hay que hacerlo a través de una batalla que ellos han denominado batalla cultural. Y esto me hace acordar un poco a Hitler. Cuando Hitler llega al poder en Alemania, le cuesta bastante. Al principio Hitler era en la formalidad democrático, pero cuando él logra el acceso al poder por elecciones democráticas y libres, y las logra porque tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista, que tenían mayoría parlamentaria en el Bundestag, van divididos, le permite a el partido nazi acceder al poder. Y una vez que él se hace el poder, cierra el Bundestag, quema los libros, empieza a buscar un enemigo en común, y ese enemigo son los judíos. Los empieza a perseguir, los empieza a estigmatizar poniéndole la famosa cruz, como se dice, estrella de David, para que la gente los individualizara por las calles, les pinta las casas con signos para que la gente supiera que ahí vivía un judío, y se presenta a él como el médico que viene a salvar a una sociedad enferma, que era la sociedad alemana. De la misma forma que Milei también, con otras palabras,
habla de los anticuerpos, los virus, los zurdos que quieren envenenar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ojo al piojo con todos estos actitudes, porque también me parece que Milei ya ha tomado la decisión de iniciar la campaña electoral con vistas a presentarse para su reelección el año que viene. Le ha encomendado a Santiago Caputo recorrer el interior del país para contactarse con influencers de las redes o mediáticos para dinamizar y potenciar aún más su discurso. Y mientras tanto la economía no levanta. A punto tal que hemos recibido la ilustre visita de la secretaria del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que estuvo durante 2 días en el país y que vino a controlar y ver in situ qué es lo que está sucediendo con, entre comillas, el milagro argentino. Bueno, primero tuvo una reunión en el Palacio de Hacienda, que está ubicado enfrente de la Casa de Gobierno, ahí en la Plaza de Mayo, una reunión muy breve con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central de la República Argentina y además socio de Caputo en actividades privadas. Luego se cruzaron a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, y fue invitada por el presidente a participar de una reunión de gabinete en donde los ministros de las respectivas carteras le dieron un informe de lo que sucedía en cada una de sus áreas. O sea, le rindieron cuentas, ¿verdad? Luego se fue al Centro Cultural Kirchner, que queda ahí abajo, a pocos metros de la Casa Rosada, y tuvo un encuentro con estudiantes de universidades. ¿Quién le planteó? Curiosamente, ¿quién le planteó la situación de angustia y de necesidades que está atravesando gran parte de la sociedad argentina? Fue esta bailarina de tango que se llama Godoy, ¿no? Una morocha que baila muy bien el tango, no sé no recuerdo bien el nombre de ella, no sé si es María Godoy o algo así, bueno, por supuesto, bailó muy bien, se quedó charlando en un momento con Kristalina Georgieva. Ambas son mujeres, tienen un solo hijo, Mora Godoy, ahí está. Y en algún momento Mora Godoy le planteó que hay mucha gente que no la está pasando muy bien en la República Argentina. Georgina, encantada con la Argentina, luego la trasladaron a Vaca Muerta. ¿Por qué Vaca Muerta? Vaca Muerta es la gran garantía de que tiene el Fondo Monetario Internacional, la banca privada y también la Reserva Federal Americana, de que en algún momento la Argentina va a tener que pagar en concreto y puntualmente con todos los préstamos e intereses que le han dado al país, sobre todo a partir de esta nueva versión de Luis Caputo, y de lo cual, pudimos ver lo que pasó el año pasado con la elección, cuando le desembolsaron $1.000 millones sin carácter de préstamo. Vino el señor presidente de la Reserva Federal a Buenos Aires, también muy bien recibido, y Milei pudo, y previas declaraciones de Donald Trump al pueblo argentino, diciéndole: si no lo votan a Milei, esto se pudre, y si quieren que esto siga estable, aunque sea prendido con alfileres, vótenlo a Milei.
Bueno, así fue como el presidente se impuso en las elecciones de octubre del año pasado. Bueno, la llevaron a Vaca Muerta para que viera que Vaca Muerta existe y no es una fantasía. Además, hay muchas empresas norteamericanas que están invirtiendo ahí y que están muy interesadas en el desarrollo de Vaca Muerta. Y bueno, y no obstante lo cual, Cristalina deslizó algunas cositas y algunos mensajes en clave que son interesantes de destacar. Primero habló de la perseverancia que debe tener el pueblo argentino con respecto a la política, a la actual política económica impulsada por la administración libertaria. Es decir, que son procesos lentos, dijo, son procesos lentos, los procesos de cambio requieren tiempo y a veces es verdad que cuando, por ejemplo, se reduce drásticamente la inflación, los pueblos empiezan a exigir que los resultados sean un poco más rápidos. Pero advirtió sobre esto y también le advirtió al gobierno que es importante la recaudación impositiva, que está en baja, porque no hay un solo peso, y que por otra parte no hay que descuidar a las pymes, que son la fuente de producción de empleo masivo en la Argentina, y que también hay que el acceso, digamos, a los beneficios de este plan económico tiene que ser un poco más expandidos en la sociedad y no tan limitado a determinados sectores que, como sabemos muy bien, es el mercado energético, el de la minoría y del campo, que son los tres pilares sobre los cuales se sustenta, además del aspecto financiero, la política económica impulsada por el señor Luis Caputo. Mientras tanto, existen dudas en cuanto, y en la medida en que se va acercando el periodo electoral, existen dudas con respecto a si este plan es realmente sustentable en el tiempo, porque la verdad es que el consumo no levanta, la recaudación se cae, los despachos de cemento están a la baja, la actividad industrial también, la comercial ni hablemos. Ha habido más divisas que se han ido del país, sobre todo con el tema del Mundial, que las que han ingresado por turistas receptivos que vienen a conocer la Argentina, y el gobierno parece recurrir a la elevación de las tasas de interés para tratar de controlar un aumento de precios que es persistente y que se nota porque la gente no está llegando, cada vez llega con más dificultades a fin de mes. Y por otro lado hay un tema muy preocupante, es que hay entre 6 y 7 millones de argentinos que están endeudados con las tarjetas de crédito, que están morosos con los bancos y que no logran pagar estas deudas y que realmente no son deudas que se originan, por ejemplo, para comprar una moto, un coche, una heladera, una cocina. No, son deudas que se están originando para comprar nada más y nada menos que la comida. La comida. Y marcas de segunda, y segundas marcas, productos de segundas y de terceras marcas, porque por ahí un yogur de primera marca te sale una barbaridad en este momento, ¿verdad? Así que mientras todo esto ocurre, el gobierno, terminado el Mundial, retoma agenda, va a tratar el 6 de agosto de que se apruebe la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y dejarle la puerta abierta a los extranjeros para que compren
la cantidad de tierra que quieran en este país, está tratando de eliminar las PASO para desorganizar a la oposición, y mientras tanto la justicia está en deuda con el pueblo argentino porque se hablaba persistentemente ante el inicio de las vacaciones de invierno de que el señor Manuel Adorni iba a ser llamado a declaración indagatoria, y todo está en el limbo. Además de que se tuvo media sanción en el Congreso el otro día, la ley de inocencia fiscal, con lo cual se extiende mucho más el monto por el cual el Estado deja de preguntarte cuál es el origen de los fondos que vos tenés abajo del colchón, con el propósito de que esos dólares sean liberados, se integren al mercado y se reactive de alguna forma la economía, que ellos saben que no arranca, no hay luz en el fondo del túnel y tampoco hay brotes verdes como sostenía el señor Macri. Vamos a cerrar con un poco de humor en este videíto interpretado por el dúo dinámico en este tema que fue muy importante y popular en su momento y que ahora recibe el título de Entregaré. No haya fundido a la Argentina, cuando no consiga capital, cuando no me preste cristalina ni la banca internacional, cuando no me crean más el verso, cuando en Cana metan a Manuel, cuando sepan que no estoy muy cuerdo y Mauricio me diga qué hacer, entregaré el litio y el petróleo, regalaré el oro para pagar interés del prestamito que tomaron Toto y Fede. Soy como un topo que destroza todo lo que estaba en pie. Entregaré para seguir pidiendo y venderé. Ballenas y carpinchos pagan bien. Repartiré la Patagonia por pedazos. Entregaré, entregaré. Cuando se descubra la falacia, cuando Donald me diga que no, cuando Toto se tire en la playa de Brasil tranquilo a tomar sol, cuando nadie pague las facturas, cuando reclame una multitud, cuando se despierte la cultura y la estafa salga a la luz. Entregaré el litio y el petróleo, regalaré el oro para pagar interés del prestamito que tomaron Toto y Fede. Soy como un topo que destroza todo lo que estaba en pie. Entregaré para seguir pidiendo y venderé. Ballenas y carpinchos pagan bien. Repartiré la Patagonia por pedazos. Entregaré, entregaré. Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio.
Bueno, les cuento que se acaban ahí ya estábamos terminando las vacaciones de invierno y hay una propuesta cultural muy interesante para que lleves a cabo este sábado a partir de las 15 horas. El lugar de encuentro es el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, que queda en Avenida Libertador 8151, y se trata nada más y nada menos que de visitas guiadas que está organizando con entrada libre y gratuita ese espacio de memoria y derechos humanos para desarrollar el tema del Mundial de Fútbol del año 1978, relacionado con que se jugaba la final en el Estadio Monumental, a escasos metros de lo que era la escuela de mecánica de la Armada, que fue uno de los centros clandestinos más importantes de detenidos políticos que hubo durante la última dictadura cívico-militar, y de la cual salían los famosos aviones que eran cargados con los detenidos desaparecidos, a los cuales los drogaban con el famoso pentotal o pentonaval, como se decía en la jerga de la Marina, y eran tirados al Río de la Plata o ahí donde se inicia el Océano Atlántico. Así que te vuelvo a repetir, la cita es a partir de las 15 horas, visitas guiadas en Avenida Libertador 8151, y si querés pedir algún tipo de información suplementaria, lo haces por internet al siguiente correo: visitasguiadas @espaciomemoria.ar. Vuelvo a repetírtelo: visitasguiadas @espaciomemoria.ar. Bueno, a ver, hablamos de fútbol, hablamos del Mundial, de las cosas que dejó el Mundial, porque aún en el Mundial, se trataron temas políticos y grandes negocios empresarios. Se habló de que en el último partido de la Argentina, la final con España, el equipo salió en condiciones un poco extrañas y se rumorea de que en el vestuario argentino se hicieron presentes agentes del FBI con relación a denuncias impulsadas desde la Argentina contra el Chiqui Tapia y su tesorero, el señor Tobillino. Bueno, detrás de esto hay un gran conflicto, que es el del gran negocio que representan las sociedades anónimas deportivas, y el gran obstáculo que representa para los empresarios y relacionados con el gobierno libertario en este negocio por parte del señor Chiqui Tapia, que es presidente de una asociación civil privada, no estatal, como es la Asociación del Fútbol Argentino, y que ha logrado el consenso de la inmensa mayoría de los clubes que están representados en esa casa del fútbol argentino. Hay un personaje que es un empresario que se llama Guillermo Tofoni. Este señor Guillermo Tofoni tiene vínculos muy aceitados con la FIFA, que dirige el señor Infantino. Y por supuesto el señor Tofoni, además de Mauricio Macri, que también detenta un cargo en la FIFA, estuvo presente en el Campeonato Mundial en Estados Unidos. Aprovechó esa escena Tofoni
para exponer a los periodistas y políticos su enfrentamiento judicial con el Chiquitapia, a quien acusa de haberlo estafado por haber interrumpido un supuesto contrato que lo ligaba con la AFA para la organización de los partidos que tenía que llevar a cabo el seleccionado argentino. Toffoni se acercó a La Libertad Avanza a través de los vínculos que él tiene con Mauricio Macri. Previamente se había expuesto su pensamiento en una serie de columnas que durante el año 2023 escribió en el diario El Cronista Comercial. Una de ellas llevó el título de Dolarización y fútbol, Tierra Prometida. Otra se llamó Se abrió el Mar Rojo y ahora hay que cruzarlo. Y la onda de Toffoni era aprovechar el impulso ganador del Mundial obtenido en Qatar en el año 2022 para fortalecer el negocio del fútbol en nuestro país. Él sostiene que el fútbol es un negocio que podría generar ingresos a la República Argentina entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al año, y que es una especie que suele compararlo de negocio comparable con vaca muerta. Quien entra a jugar en este juego de intereses es una diputada, Juliana Santillán, que luego de consensuarlo con Milei se tiró a la pileta para impulsar desde la Cámara de Diputados la privatización del fútbol argentino a favor de las SAD, o sea, Sociedades Anónimas Deportivas. Pues bien, el tema es que si bien en la agenda libertaria el tema está ahí esperando ser tratado, tiene prioridades otros puntos, otros temas, como por ejemplo la eliminación o suspensión de las PASO y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de presupuesto para que entre en vigencia el año que viene. Cuando le preguntaron sobre el tema de la SAD en su momento al subsecretario de Deportes libertario Diógenes de Urquiza, el hombre le pasó la pelota a su superior, Daniel Scioli. Lo cierto es que Scioli fue uno de los primeros defensores de la SAD junto a la diputada Santillán y Federico Sturzenegger, que es el ministro de Modernización y Desregulación del Estado, que además es hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata y que en alguna oportunidad en que fue a la cancha a ver al equipo de sus amores no fue muy bien recibido por los plateístas. Estos personajes tuvieron una serie de reuniones con el empresario Toffoni y otros empresarios del fútbol entre los años 2024 y 2025. Pero Scioli y Santillán apostaron a otro empresario de nacionalidad estadounidense, el señor Foster Gillett, quien desembarcó en la Argentina con inversiones en algunos clubes, y actualmente afronta juicios por estafas de Estudiantes de La Plata, River Plate y Vélez Sarsfield, y está siendo investigado por el Arca. Lo cierto es que este desbarrancamiento del señor Foster dejó mal parados en la interna libertaria tanto a Santillán, a Scioli y a Sturzenegger, agudizando el enfrentamiento entre la Casa Rosada y la AFA. Lo cierto es que Tapia fue denunciado
por el Estado argentino por una supuesta evasión impositiva de 19.000 millones de pesos. Él y Pablo Tobillino, que es su mano derecha como contador en la Casa del Fútbol argentino. Y en ese expediente, que no está cerrado, intervinieron nada más y menos que 13 magistrados en 7 meses y todavía no hubo declaración indagatoria. Esto reavivó algunas sospechas libertarias con respecto a los vínculos que mantiene el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, que reemplazó a Cunio Libarona, con las actuales autoridades del fútbol argentino, dado que Maíquez fue como abogado asesor o tuvo relación con asesoramiento jurídico con la AFA en alguna oportunidad. Bueno, lo cierto es que este desempeño que ha tenido ahora el Chiqui Tapia de defenderse, de no achicarse y de enfrentarse a la ofensiva libertaria, su apellido está sonando dentro del peronismo, o de algunos sectores del peronismo, como un eventual candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires para reemplazar a Kicillof, que no tiene reelección y que aspira a ser candidato a presidente el año que viene. Y lo que evidencia esto fue la maniobra del Chiqui Tapia de mudar el domicilio legal de la AFA de la calle Viamonte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ezeiza, o sea, la provincia de Buenos Aires, como forma de anular o entorpecer la persecución general, la persecución que a su persona que está haciendo ARCA y la Inspección General de Justicia. Lo cierto es que Tapia nació en San Juan, proviene de un origen muy humilde. Luego de la crisis fenomenal que provocó como vacío de poder la desaparición de Grondona en la AFA, supo conformar un poder, supo reafirmarse en el poder. Tiene relación además con 45 intendentes del conurbano, dado que también se desempeña como presidente en la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana del Estado, conocido como SEAMSE, que controla el basural más importante de la provincia de Buenos Aires, y tiene aceitadas relaciones con Hugo Moyano y también con Diego Santilli, cuando Santilli era ministro porteño de Macri y negoció en su momento los contratos de recolección de basura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el sindicato de camioneros que presidía Macri. Lo cierto es que Tapia entró a la vida de Moyano, fue delegado gremial de la rama de recolección de basura del sindicato de camioneros cuando conoció a la señorita Paola Moyano, una de las hijas de el cacique del gremio de los camioneros, con la cual se casó, tuvo 2 hijos y incorporándose una vez casado al clan Moyano. Así que el señor Chiqui Tapia es sindicalista, yerno de Moyano, gestor deportivo, fue empleado público y privado y es próspero empresario, un hueso muy duro de roer que compartió además tribuna y palco con el señor Infantino, con el señor Marcos Rubio y con el señor Donald Trump. Esto continuará la semana que viene para que vean ustedes cómo son las relaciones de la política, los intereses económicos, empresariales y hasta deportivos, cómo todo esto se relaciona y
que es apasionante tratar de interpretarlo y clarificarlo, porque es lo que no te informan los medios que, bueno, ya conoces. Vamos al próximo tema musical mientras nos vamos preparando para hacer contacto con nuestro invitado de hoy, el historiador y docente Pablo Boom. Vamos a escuchar a Rocío Márquez, música española. Luz de Luna, tema número 3, mi querido Guillermo Guerra. Vengo del ronco tambor de la luna, de la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral. Vengo de adentro del hombre dormido, bajo la tierra gredosa y canal. Rama de sangre florezco en el vino y el amor bárbaro del carnaval. Quiero luz de luna para mi noche triste, para soñar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía y tuya yo como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianito mío, a mi senda querida que está triste y está fría, en vez de mi almohada lloraré sobre mi tumba, lloraré sobre mi tumba, lloraré
Comienzo de espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Hola. Charlie, ¿cómo va? Bien, vecino, ¿usted? Conseguí trabajo a la noche. No se te ocurra ensayar de mañana. Seguro, vecino. Estoy empezando a ensayar a la tarde. Así me gusta, pibe. Lo dejo. Sigo ensayando. Hola, Quique. Charlie, esta tarde quise ver la novela y no escuché nada por la trompeta. Uy, Quique, voy a empezar más tarde entonces. Brutal. Como esta hora va a estar regio. Listo, quedamos así. Norma, qué sorpresa, ¿cómo estás? Estoy bárbara, Charlie. Empecé a dar clases de baile del caño por Zoom. Ah, qué interesante. ¿Qué te parece si un día de estos me tocas algo para que yo baile? Sí, cuando gustes. Pero a esta hora no, Charlie. Me interrumpís las clases. Claro, lo que pasa es que a la mañana... Charlie, ya todo el barrio sabe que sos músico. Falta que lo sepa el mundo. Primer censo de músicos de La Panadería. En Instagram y Facebook, La Panadería Cultural. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Cooperativa El Mercado. Parrilla, cafetería, cerveza artesanal, promociones y delivery. Abierto de martes a domingos. Reserva al 4611-2686. Ramón Falcón, 2714. Flores. Desde 1910. Un lugar de encuentros. Fin de espacio publicitario. Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Muy bien, hemos vendido, hemos publicitado, hemos cumplido con la sociedad de consumo capitalista. Y lo tenemos ya comunicado a nuestro invitado, un capo total, ¿eh? Le digo que la van a pasar re bien con él. Señoras y señores, para mí es un placer enorme presentarles al historiador, docente de la educación pública, Pablo Boom. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andás, Martín? Después de un tiempito, cada tanto nos juntamos, ¿no es cierto? Sí, pero los amigos nunca se olvidan. Ponete un poquito más centrado en cámara porque estás... Ahí estás perfecto. Ahí está. Ahí está un poquito. Mirá vos, los lentes que tenés hacen juego con la remera, che. ¿Cómo andan las cosas por San Luis, mi querido Pablo? Bien, tranquilo, muy tranquilo. Ajá, muy tranquilo. Muy tranquilo. Realmente a veces uno no se explica, pero bueno, vamos a ver, es como a veces parece como si fuera la tranquilidad antes de la tormenta.
Exactamente, me sacaste las palabras. Sí. La tranquilidad suele precedir a la tempestad, ¿no? Sí. Algo de eso puede haber. No digo, pero puede ser. Y también quien cosecha huracanes suele recoger tempestades Suele pasar, sí, o bueno, tsunamis. Así que bueno, desde ya te agradezco el haberme convocado para esta charla interesante y muy vigente, porque el tema es un tema que, vos fijate, como para empezar, ¿no? Sí. Creo que es vos fijate que el Mundial último es como que, aunque no tenga nada que ver con lo bélico y no tenga nada que ver con lo económico ni lo político, sin embargo, es como que convoca y conmemora y hay una reminiscencia de, yo te diría, para ser más amplio en el término, de las relaciones anglo-argentinas. Así buenas es. Y malas. Así cualquiera es. de las dos. Sí. Entonces, es algo que yo creo que va a pasar el tiempo y en cada partido de fútbol se va a conmemorar las invasiones inglesas, las Malvinas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema que no se muere, no se termina. No. El fin de la guerra, ¿no? Además, la actitud que tuvieron los muchachos de la selección nos hizo acordar a un gran jugador de fútbol que también murió en estos días que se celebraba la final, Antonio Ratín, que en la década del 60 fue sancionado, creo que en Inglaterra mismo, porque se negó no sé qué a transitar la alfombra roja o algo, porque hizo una reivindicación de la argentinidad frente a la invasión inglesa. No entró dentro del formalismo inglés. Exactamente. En el 66. Exactamente. En el 66. Exactamente. En el 66 fue que se, ¿cómo se llama? Que le cacheteó la banderita. Después ya dijeron que se había sentado en la alfombra de la reina, cosa que no es cierto, porque imagínate que lo hubieran metido preso. Claro, pero bueno, pero se hizo sentir. Claro. Y parece como que hubiera sido algo a propósito, ¿no? Se fue a morir justo en ese momento, ¿no es cierto? Donde nosotros jugamos con Inglaterra nuevamente, ¿no? Claro. Cada partido. Bueno. Así que bueno, y ya te decía, me parece, es un tema que siempre se va a mantener latente, porque hay muchos heridos, hay mucho dolor, hay mucha indignación y hay injusticia. Claro. Y esas cosas siempre quedan dando vuelta, nunca cierran, lamentablemente, porque es lógico. Las heridas no se cierran tan fácil. Pero esta historia comienza en el año 1806, en realidad, ¿no? Con algunos antecedentes. ¿Cuál era el mundo hegemónico de las potencias en el año 1806 para que la gente se ubique un poco? Sí, mira, vamos a tratar de hacer así cosas que sea más pedagógico que histórico, ¿no? Pero bueno, mira, yo siempre, si uno se pone a observar así detenidamente un poco la historia, va a ver que siempre el mundo está disputado. ¿Sí? La última gran disputa que hemos tenido los vivientes actuales es la famosa Guerra Fría, donde el mundo dividido en dos bloques, ¿no es cierto?, se peleaba por la hegemonía. Pero esto no es un límite que lo puso la modernidad. Ya cartagineses y romanos se pelearon por quién se quedaba con la torta o con el mundo. Ingleses y franceses, que sería este caso, el de Napoleón, y los ingleses también, Alemania e Inglaterra, o Alemania y la otra Europa. Y bueno, y va a seguir así, porque el mundo por ahora es grande y siempre va a haber bueno, hoy podríamos decir, no sé, me voy arriesgado lo que voy a decir, pero que ya estaría China, ¿no es cierto?, participando de una disputa con otra parte del mundo, seríamos con Occidente, a ver quién maneja el mundo. No sé si lo llegaremos a ver, pero bueno, estamos en el baile, estamos. Bueno, y el mundo que vos me estás diciendo es un mundo que agarra a una Inglaterra en pleno auge, empieza ya la revolución industrial, ¿no es cierto?, la primera, y entonces necesita de su expansión. En un primer momento la base de operaciones es Europa, pero en medio de esto aparece un personaje muy importante que tiene, como todos, sus críticas, y que se llama Napoleón Bonaparte, y él es como que es el contrapeso
¿no es cierto?, de ese avasallamiento económico imperialista de Inglaterra, ¿no?, de la Gran Bretaña. Y bueno, está en la lucha. Y bueno, vamos, como para sintetizar, diríamos que el gran enfrentamiento es porque después de Waterloo, ¿no es cierto?, y todo eso, el mundo europeo queda en manos de Napoleón. Napoleón agarra el grosso del continente europeo y ¿cómo se llama?, hacia lo territorial, lo continental, y los amigos ingleses, la parte marina. Exactamente. La parte oceánica, el mar. Pero no les alcanzaba ninguno de los dos con eso. Entonces se van a seguir peleando. Napoleón le cierra los puertos y entonces los ingleses necesitan conseguir puertos, compradores de sus productos y vendedores de materia prima. Y entonces, bueno, lo que pasa que sí, ya que vamos a hablar de las invasiones inglesas, lo que es anecdotario es que aparentemente hay muchas teorías, pero no fue planificado tenazmente por la corona la invasión al Río de la Plata, fue casi fortuito. Estaban en una cosa y justo le salió el negocio o le salió algo y se lanzaron. Eso fue el caso en la primera invasión, donde ellos estaban abocados a lo que sería hoy Sudáfrica, la Ciudad del Cabo, que era un protectorado francés, y estaban también en la disputa, seguía la pelea con los franceses, y se enteran, ¿no es cierto?, de que en la parte... Opa, se me cortó. Sí. Ahí está. Bueno, y que se enteran de que en ¿cómo se llama?, que en el Río de la Plata venía un importante caudal, una recaudación que salía por justamente el puerto porque venía de Potosí. Claro. ¿No? Y entonces la tentación fue. Y fue todo yo voy a decir, sin despacho, fue un éxito para los ingleses, porque con 1.600 hombres se bajaron hasta el Río de la Plata, bajaron como quien baja a su casa de vacaciones, y en muy poco tiempo, en muy poquito, no dieron tiempo a nada, estaban en el fuerte, o sea, hoy la Casa Rosada, instalados. Claro. Y el comandante ahí, Bereford, ¿no es cierto? Bueno, ahí gobernador. Una cosa que te quería decir, Pablo, cuando se produce la invasión, la primera invasión inglesa en 1806, ¿ya se había producido la independencia norteamericana de Inglaterra? Eso claro, es un detalle importante ese. Claro, yo te estaba por decir que entre los términos por los cuales Inglaterra empieza a moverse es, ¿no es cierto?, la búsqueda, o sea, la pérdida de la colonia inglesa en Estados Unidos. Claro. Ellos perder Estados Unidos, por más que no había oro ni plata, por lo menos por ese momento, esto no quería decir de que no era importante. Claro. Era un lugar donde podían producir y que conocían, que tenían materias primas que en Inglaterra no las tenían. Claro. Y eso, y además la disputa con Canadá también es otra, está ahí todo. Entonces salen a la búsqueda desesperada de todo esto. Además de eso, es interesante destacar que en la independencia norteamericana, de las colonias norteamericanas de Inglaterra, por el tema del té, el contrabando y todo eso, influyó mucho Francia, que estaba gobernada por un rey, Luis XVI, que le daba manija a las colonias en su lucha contra los ingleses, ¿no? Y mandó sus soldaditos también, sí, claro. Sus aportes económicos. Vuelvo a repetir, como para que nos ubiquemos, es un poco esto de lo que vivamos nosotros con la Guerra Fría, claro. Que Corea, que Vietnam, que Cuba, que bueno, los dos, veía Afganistán, que los rusos, que los... Era claro, así. Claro. Acá pasaba algo medio parecido. Claro. Había que ganar. Claro. El que ganaba se llevaba todo. Y ganó Inglaterra. Claro. Entonces, te doy un anticipo, ganó Inglaterra. Entonces, llegamos a que, bueno, el señor Bereford, que era un general inglés, pero que no era de origen aristocrático,
No. Sí. Era, vos sabés que el caso de Bereford, esto ya es un chusmerío, ¿no? Sí. Bereford Centrate un poco en la pantalla que te fuiste de nuevo para no sé por qué. Tenés la tendencia. Ahí está. Ahí está, vamos a hacer así. Ahí está. Es la falta de práctica. Sí, el caso de Bereford, venía una familia donde el padre había sido barón y vizconde. Ajá. Ojo. Justamente uno de los temas de él va a ser que cuando él muere, los títulos de nobleza se pierden. Porque no tiene hijos. Tiene hijastro. El hijastro sí se queda con propiedades, las cuestiones económicas, pero las cuestiones nobiliarias, no. Claro. No. Él las pierde totalmente. Claro. Entonces, bueno. Y después, o sea, él es un... Sí, está con Fonfan, que es otro está dentro del almirantazgo, y bueno, y ya te digo, se lanzan hacia Buenos Aires en un sorpresivo ataque, y les va bien. Ajá. Les va bien, vuelvo a repetir, en muy poco tiempo están en la ciudad, son pensar que 1.600 hombres, nada. Claro. Nada. Está bien, me podrán decir que eran veteranos de la guerra, que no eran improvisados, que no eran milicias, sí es verdad. Pero estaban bien. Pero eran bien, ¿cómo se llama? Pero eran poquitos. Lo que pasa es que acá no había nada organizado. No organizado, y además no le daban mucha bolilla. Claro. Entonces eso hacía de que, bueno. Y decime, cuando llegan los ingleses, el virrey era Sobremonte, y siempre sobre Sobremonte se hizo una imagen acá de que era un cobarde, que había huido con el tesoro a Córdoba. ¿Fue realmente un cobarde o el tipo rajó para Córdoba para proteger la guita con la cual venían los ingleses? Algo de eso, y aunque no se crea en este mundo, que en este momento parece que todos los funcionarios se llenan los bolsillos. En esa época, no sé si sería que la corona no perdonaba. Ajá. Si te pescaba. Pero también se robaba para la corona en esa época. También se robaba para la corona, pero claro, para la corona. No para individualmente. Sí. Ellos te daban si querías. La corona si querías te daban. Claro. Pero no, él primero que se entera, a veces se hace oído sordo, no puede imaginarse que se va a pasar, y cuando pasa, sí, claro. como medida, escaparse, huir con los caudales hacia Córdoba, ¿no? Para que no tomaran los caudales. Pero acá te voy a contar otras anécdotitas que también le sirve a la gente, porque si no se pone aburrido. Sí. Cuando llegan los ingleses, por supuesto, hay sectores sociales que enseguida se ponen al servicio del poder. Por supuesto. Entonces, estos sectores enseguida salieron a rendirle loas a este nuevo sistema. Sí. A este cambio de corona. Sí. Por ejemplo, te doy así, el obispo de Buenos Aires hizo misa protestante. Mirá. Misa protestante. Muchas de las familias, sabiendo, mirá cómo los tendrían estudiado, sabiendo que, por ejemplo, Bereford era un tipo muy goloso, les llevaban, mirá lo que te voy a decir, bandejas de plata con dulce de batata y dulce de leche. ¡Opa! Por ejemplo. Mirá. Pasaba, por ejemplo, ese tipo de cosas. Por supuesto, después se quedaron con las bandejas de plata, pero no las devolvieron. Pero sí. Y ellos, cuando, esto un poco, en algunas cosas probable y en otras no, porque estas cosas casi hay poca documentación, sí, posiblemente hubo un apriete por parte de los ingleses, y a cambio de no tocarles bienes a estas personas, a estas familias, y dijeron, sí, Bereford está, Sobremonte está camino a Córdoba. Entonces rápidamente lo salieron a buscar y, por supuesto, lo encontraron pasando Luján por ahí. Ahí lo agarran al tipo. Lo agarran y le sacan todo y no dejan que se vaya. Aquí es lo que nos interesa. Traen recaudación, y vos fíjate que a pesar de que hasta ese momento no pasaba nada, enseguida la embarcan y se la mandan a Londres. Claro. Donde queda ahí y nunca más vuelve.
Ajá. Nunca Ajá. más. Che, dicen que fue paseado en carroza en Londres el tesoro con mucha pompa, ¿no? Sí, fantástico. Claro. Me acuerdo que hizo un programa Piña en un momento con algo habrán hecho, una cosa así, me acuerdo que se llamaba, un programa de los 90. Sí, era buenísimo. ¿Eh? Era buenísimo. Sí, está muy bien hecho. Y entonces ellos agarraron y justamente mostraron y mostraban el Banco de Londres donde habían sido depositados todos los oros y platas que se habían llevado toda la recaudación. Y vuelvo a repetir, nunca más se devolvió. Ahora, como vos bien decís, estos acontecimientos, las élites porteñas toman contacto con los invasores, ¿no? Sí, Tal el caso, por ejemplo, de la familia de Margarita Sánchez de Thompson, ¿no? Sí, Pero también hay un muy joven abogado llamado Mariano Moreno, y Mariano Moreno también. que era abogado de los hacendados y que había estudiado Derecho en Chuquisaca, con su primo Castelli, con el señor Monteagudo, entre otros, que también se llevaba muy bien con los ingleses, ¿o no? Sí, seguro. Además, vuelvo a repetir, uno a veces, y yo a veces se lo digo, se lo he dicho a los alumnos, uno está en una posición diferente. O sea, cuando uno no tiene nada que perder, cuando uno no tiene temas económicos que puedan cambiar su situación, yo no quiero decir que uno es más patriota, pero tiene más frialdad para los análisis. Claro. Cuando uno tiene intereses, y sí, tiene que ver dónde está parado y cómo va a seguir caminando. Claro. Y eso ha pasado siempre. Y va a seguir pasando. Ahora, también acá había familias con intereses porque, a ver, Buenos Aires era un mercado de exportación de esclavos o de importación de esclavos, y había familias como los Rivadavia, como el alcalde de Martín Álzaga, que era un tipo muy pintonazo, dicen. Vos me querés llevar maliciosamente a lo del racismo. No sé a dónde lo de Brasil. No, porque me estás diciendo que había esclavismo y sí, esto que nosotros no éramos esclavos, nosotros nos traían los esclavos. Claro. Era diferente. Claro. Bueno, lo que pasa es que nosotros no lo pusimos en la selección. Por eso no se nota. Pero yo digo... Pero sí, esa familia seguro tenían vínculos porque, vuelvo a repetir, más allá del conflicto con Inglaterra, con Francia, Inglaterra tiene sus intereses ya fuera de Europa, ¿cierto? En otros lugares. Y va a expandirse. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que aceleran o no. Acá en el Río de la Plata después va a tener una representación en las cuales ¿cómo se llama? Muchos de los empresarios ingleses que están acá van a llegar a manejar bancos. Claro. Y van a decidir sobre nuestra economía de forma directa. Claro. Después, en los vaivenes de la historia, fueron desplazados, pero así hasta llegar a manejar los destinos y directamente. En una época donde justamente los bancos estaban manejados por asociados que eran directamente ingleses o que representaban. Digo más, ha habido presidentes de la República que antes de ser presidente han sido administradores, el caso de Victorino de la Plaza, por ejemplo, de empresas inglesas. Sí. No hablo mal ni bien, yo estoy contando lo que fue. Claro. Y decime, Pablo, ¿cómo surge la figura de Santiago de Liniers en esta primera invasión? Claro. Liniers es una figura que, no sé, yo creo que también a veces la suerte no ayuda. ¿No? Yo creo que Liniers tuvo mala suerte también en muchos casos. Los tiempos es un poco como el Chacho Peñalosa, salvando la distancia, las ideologías, etcétera, pero es un poco como el Chacho Peñalosa que cuando le tocó justo en el peor momento. O sea, Liniers es un funcionario, hay que pensar que en el conflicto que se está suscitando, Francia estaba socia con el rey español. Claro. Después Fernando VII hace el lío dentro de España, empieza a haber una división y claro, pasan a ser de socios a ser socios sospechosos.
¿no es cierto? Y Francia se pone, por eso invade España directamente y pone al hermano Napoleón, ¿no? Sí, sí. Pero Liniers está al servicio de España, acá, ¿no es cierto? Y cuando sucede esto, es como que él pone el pecho, él se compromete, está comprometido, y bueno, tendría su ventaja también, ¿no? Pero además Liniers era un francés que era antirrevolucionario, defendía la monarquía a los Borbones. Sí, él era totalmente. Pero además, por eso te digo, los seres humanos somos llenos de contradicciones, ¿no? Incluso. Pero, por ejemplo, también Liniers en su momento tuvo grandes amoríos con la Perichona. Ah, sí. Qué historia esa. La mujer de O'Gorman, un farmacéutico en el Río de la Plata, sí. Bastante suelta, pero aparte, inteligentísima, sí. Una mujer pionera, inteligentísima para el espionaje, totalmente, se movía con los embajadores ingleses y todo como nada. Una especie de Mata-Hari. Una Mata-Hari, fantástica. Sí, aparte dicen que era muy bella. Sí. Para la época, ¿no? Con los criterios de la época. Hay la película famosa esa que hizo Héctor Alterio. Cabeza de tigre. Que tuvo el gallego, el español ¿te acordás que en los 70? Camila. Camila también, Camila, sí. Aparece justamente Alterio como ser O'Gorman, el hijo de O'Gorman, y la tienen a una vieja arriba, que es la abuela de Camila. Esa abuela de Camila era la Perichona. Mirá vos. La tenían arriba porque era peligrosísima. Como era el tiempo de Rosa, el hijo y Camila, todos lo tenían arriba escondida porque no metiera la pata, porque ellos eran rosistas. Claro. Pero bueno, sí, Liniers es un personaje que es interesante, él participa directamente en todo lo que sea el rechazo a Inglaterra a favor de la corona española, es fiel. Sí. Y se va, y va a lograr desplazar tanto en la primera en la segunda, aunque en la segunda no le va tan bien, pero lo mismo va a participar y va a desplazar a los ingleses. El problema es que él queda pegado un poco en esa situación con España, y cuando años posteriores pasa a otro plano, lo de las invasiones, y ingresa todo lo de la Revolución de Mayo, etcétera, él sigue estando en esa postura de estar con España, fiel a España. Claro. Y después se mete en la contrarrevolución, y bueno. Vos sabés que también se corrió la bolilla en su momento, el rumor de que Liniers podía ser un contacto o un agente napoleónico. Claro. Porque Napoleón envía a un chabón que no me acuerdo cómo se llama, acá al Río de la Plata, pero Liniers no lo recibe como virrey. El marqués de Sassonet. Ahí está, Sassonet, sí. El Liniers no lo recibe. No. No era ético. Claro. Y además iba a fundamentar esa sospecha. Por eso lo deja ahí nomás, que no vuelva. Claro. Sí, no sé, puede ser, no sé. No está claro eso. Sobre si él era un agente. Pero sí que respondía a España, respondía a España. Eso está claro. Ahora, el virrey Liniers, interino. Hasta que viene desarrolla, es muy popular, es una figura mítica, popular. Dicen que hizo un gobierno muy corrupto, por otro lado, pero era muy popular, y los revolucionarios de 1810, entre los que se encontraba Castelli, lo admiraban al tipo, por los cojones que había tenido de organizar las milicias populares, ¿no? Mirá, no lo voy a nombrar, para que no se malinterprete, pero ha pasado, por ejemplo, en el caso de Malvinas, donde hubo un oficial, ¿no? Famoso, que actuaba en política y todo,
que desde el punto de vista militar y su actuación fue heroica. Sí. Después se metió en cosas diferentes, El coronel. Era otra época, etcétera, etcétera. Sí. Pero ha sido reconocido. Sí. Yo creo que Liniers, nadie podía negar, hasta Rosas era linierista. Ujú. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo vas a negar a una persona que había defendido la ciudad, había dado, ¿no es cierto?, su vida por la defensa de la ciudad? Bueno, Claro. lo que pasa es que yo creo que lo terminan fusilando porque justamente ese poder que tenía, cuando a él lo quieren mandar a Buenos Aires, le dicen no, a Buenos Aires no, porque si llega a Buenos Aires se nos arma el lío acá. Nos metes una quinta columna, por decir así. Claro. Entonces había que eliminarlo, lamentablemente había que eliminarlo. Claro. Y ese fue el espíritu, algunos dicen de Moreno, de Castelli, Ujú. de la Junta, Ujú. pero sí, la realidad era eso. Se corría el peligro de que si Liniers llegaba a Buenos Aires preso por la sublevación en Córdoba, podía pasar de que la contrarrevolución tomara una dimensión que no había tomado en Córdoba. Exacto, exacto. En Córdoba fue una juntada y una desjuntada y no más. Claro, claro. Que terminaron todo mal, menos el cura, Orellana, después todo fusilado. Claro. Che, ¿se podría decir entonces que gracias a los ingleses se inició un proceso que fue el primer paso de lo que vendría a conformar la identidad nacional, el inicio de la identidad nacional de los argentinos? Mira, yo cuando estudiaba allá hace mucho y lejos, siempre me interesó las invasiones inglesas. Sí. Porque yo dije que era la punta del iceberg. Ujú. Como que fue el detonante para todo lo que venía. No es que la revolución, porque ahí no había revolución, No. pero fue el detonante para empezar a ver las cosas de otra forma. Ujú. Y entre las cosas te puedo decir, primero, lo que siempre se dice, que la ciudadanía porteña en especial, ¿no es cierto?, había, ¿cómo se llama?, tomado conciencia de, primero, que no había defensa de la ciudad. Claro. Cualquiera podía venir, imagínate, con 1.600 hombres, los invadieron, Ujú. que después, contra 14.000 hombres, como vino la segunda, con Whitelot, Ujú. en una ciudad de 40.000 habitantes, que vino casi La mitad, casi la mitad. la mitad, pero además armados. Claro. Entonces claro, la ciudadanía porteña, por decir así, tomó conciencia de la acefalía de poder que había y por otro lado del poder de convocatoria que tenían, ¿no es cierto? Y eso dio para mucho, ¿no? Dio para muchas cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, que eso en la escuela nunca se explicaba, yo se los contaba a veces a los chicos, entre la primera y la segunda hay una especie de preparación. Porque los ingleses es mentira lo de primera y segunda. La segunda era un reabastecimiento de la primera. Lo que pasa es que cuando llega la segunda, la primera había sido sacada. O sea, Beresford y todos habían sido llevados. Claro. Bueno, a lo que pasa es que cuando ellos vuelven, o sea, cuando viene esta segunda invasión, también es una ratificación de la primera invasión. Entonces, hay una especie de espera y una preparación para lo que se venía. Y ahí aparecen lo que se llaman las milicias. Entiéndase milicia, un grupo militarizado, pero de civiles, de gente que no son militares. Claro. Son ciudadanos con una instrucción. Claro. Bueno, pasaba con el servicio militar. Claro, ¿no? claro, claro. Cuando había. Claro. Una instrucción, supuestamente. Y bueno, esa milicia tenía dos características muy importantes. Primero, que los jefes de las milicias eran elegidos por sus propios soldados. Mirá. Entonces, cada general no era un general como pasa ahora, era un líder. Era un líder. Un mini líder, un máximo líder, por eso de ahí van a salir personajes como Ascuénaga, como Saavedra, como el mismo Belgrano, ¿no es cierto? Que van a ser jefes en su momento de las invasiones. Después que fueron conformadas por gente de distintos lugares. Los españoles tenían sus milicias, sus grupos, sus batallones. Los criollos tenían sus batallones. Y hasta los negros tenían sus batallones. Los pardos, los morenos. Pardos y morenos, etc. Ahora, y esto como anecdotario que sirve también,
es que cuando termina la segunda invasión inglesa, ¿no es cierto? Enseguida, rápidamente, lo primero que se elimina son las de pardos y morenos. Negros y pardos con armas, peligrosísimos. Claro. Entonces es lo primero. Y cuando se acerca lo de la Revolución de Mayo, se eliminan las de los españoles, los peninsulares. Ajá. Y quedan las de los criollos. Por eso, cuando se aproxima el 25 de mayo, cuando Saavedra pone las cartas sobre la mesa, sabe que es el oficial más importante a cargo del batallón más importante que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces el virrey tiene que pedir a él apoyo, claro. cosa que después no lo va a tener. Pero todo eso ayuda. Sí, hay algunos personajes que participan en la defensa de Buenos Aires, siendo muy jóvenes. Uno de ellos fue Rosas, que era un pibe. Sí, era jovencito. Pero te voy a contar dos anécdotas, les voy a contar a la gente. Vos sos un tipo sabido. Una, que son personajes muy importantes. Sí. Una es Céspedes. Ajá. ¿No? Céspedes es una mujer que tenía un boliche. Mira. Ahí por la zona de San Telmo. Ah, sí, conozco. Es reconocida porque los ingleses son muy chupandines y fueron una cantidad de oficiales ahí y los hacía pasar de a uno con las otras mujeres, les pegaba un palo en la cabeza y los mamaba y los tuvo presos. Creo que como 12 llegó a capturar y se los mandó a Liniers. Menos uno que se casó con la hija. Ah, muy bien. Tipo de honor. Che, otro tipo cojonudo. Otro Güemes, sí, contala de Güemes. Lo de Güemes es algo increíble. Genial. Que un gaucho del norte argentino, jovencito, además que estaba haciendo instrucción, porque era más como un cadete avanzado o algo así, haya tomado, mira, fíjate que me quiero acordar cómo se llamaba Sushin, se llamaba la nave inglesa, sí. ¿No es cierto? Queda varada y el personaje lo toma. Uh-huh. Toma el barco. Es una cosa increíble. Es semejante personaje. Así que queda varada ahí a lo que hoy es la avenida Paseo Colón, por ahí, sí, ¿no? Por ahí, porque el río llegaba ahí. El río de la Plata siempre fue bajo. Claro. Siempre hasta el día de hoy hay canal y vemos los barquitos guiando los barcos grandes. Imagínense en la época que no eran los barcos de ahora, pero se varaban. Y bueno, sí, se varó el famoso barquito ese y ¿cómo se llama? Y lo toma a caballo, se mete a caballo el tipo en el agua ahí, aborda el buque, ¿viste? Sí, yo creo que ni la mitología griega tiene estos personajes. Che, y otro tipo muy simpático, por lo menos para mí, y que formaba parte del ejército de fronteras en ese momento, que se llamaban los blandengues, es un tal José Gervasio de Artigas. Artigas también. Claro, en esto lo que puedo hacer hincapié en esto que me parece interesante, es pensar, yo tengo antepasados que andaban ahí, por ahí, bueno, vos también, y nosotros somos argentinos. Claro. San Martín es argentino. Yo no sé si está San Martín y le decimos, ¿vos sos argentino? Me dice, sí, soy argentino. Ahora, era un regionalismo. Sí. Entonces Artigas era parte del Río de la Plata. Claro. Era parte del Río de la Plata. Uh-huh. ¿Cierto? Yo creo que más que argentinos había orientales, bonaerenses, cordobeses. Es muy difícil en ese tiempo hablar de... Era el virreinato del Río de la Plata. Claro. Eso a mí me da un poco fobia cuando se empieza a hablar de los paraguayos. Perdimos Paraguay, no. Y los paraguayos pueden decir perdimos la Argentina también. Claro. O los uruguayos pueden decir perdimos la Argentina. Claro. Y no, era toda una región, ¿no es cierto? Que era el virreinato del Río de la Plata, en la cual no existía esta identidad de ¿cómo se llama?, de argentinidad todavía. Claro. En todo caso, éramos peninsulares y criollos. Exacto. Más de eso no. Che, lo cierto es que a partir de este momento, digamos, desencadena un proceso político interno que va a derivar poquitos años después en el movimiento de la Revolución de Mayo de 1810.
pero con la cual ya había vínculos comerciales y económicos con Inglaterra, ya en la Revolución. Sí, no, es como que no mezclan. Además hay que pensar que cuando, más en la segunda invasión inglesa que toman Montevideo, la abarrotan de mercaderías y eso hace que crea un importante sacudón económico en el Río de la Plata, tanto de este lado como del otro. Por la cantidad y por la ¿cómo se llama? Y por los precios. Ajá. Ahora, una España decadente, un movimiento revolucionario, Inglaterra que avanza sobre los países sudamericanos, con logias, militares afines, se crean las repúblicas y vienen los primeros presidentes, ¿no? Y en esos primeros presidentes tenemos para mí un personaje que yo no le tengo ninguna simpatía, que se llama Bernardino Rivadavia, y que gracias a él, a ver, había una cuestión. A mí me contaron que para que Inglaterra, que ya era la primera potencia, te reconociera como Estado, vos tenías que entrar en relación comercial con ella a través de un préstamo. Y ahí viene la famosa Baring Brothers, que está relacionado con la ley de enfiteusis, me parece, ¿no? Sí. Explícalo en términos sencillos. Sí, o sea, sí, yo creo que, a ver, Inglaterra si ha tenido una habilidad, es que se dieron cuenta los ingleses en un determinado momento, y más Estados Unidos, que la forma de expandir su imperio y de dominación, porque yo puedo conquistar, pero después hay que mantenerlo. Lógico. Bueno, las fuerzas ocupacionales, como pasaba con el caso, por ejemplo, los romanos, los persas y todo, siempre lograban los objetivos, pero y lo vemos, por ejemplo, en la famosa vida cristiana, ¿no es cierto?, en Israel, en Jerusalén. O sea, era constantemente una fricción. Entonces ellos hábilmente, en el caso de los ingleses, dan cuenta lo de la dependencia económica. No importa, hay que dejar de tener tantos ejércitos, tantos imperios, tanta metida gente, y sí manejarlos económicamente, que ellos tengan deuda con vos, que ellos tengan necesidad de que vos dependas de ellos porque te tienen agarrado económicamente. Y yo le agregaría que los norteamericanos lo que agregan es la dependencia cultural. ¿Me entendés? O sea, si yo no tengo un vaquero, vos fíjate que hoy en día pues nosotros usamos vaquero más que una bombacha criolla. Sí. Y creemos que es más argentino. Y como eso, muchas cosas más. Claro. Pero bueno, ahí está, la dependencia cultural. Entonces, no, yo no necesito tener a nadie acá. Acá no hay ningún ejército norteamericano ni ningún ejército inglés. Pero sí, la dependencia seguro. Han creado la Baring Brothers, fue el primerito, ¿no es cierto? Un préstamo que fue muy fraudulento en el sentido de que era tanta plata y al final no llegó menos de la mitad. Todo lo que se iba a hacer no se hizo. Y aparte que un endeudamiento que duró años. Se pagó hasta principios del siglo XX. Claro. Creo que fue Perón el que terminó de pagar el préstamo Baring Brothers. Sí, ya estaba a esa altura, ya estaba. Quitado, ¿no es cierto? Pero bueno, para que te pongas contento, porque te gustan estas cosas, te voy a agregar algo. Cuando la invasión inglesa, también, entre las personas que le rindió culto y se puso al servicio de la nueva corona, debe haber sido bisabuelo de Martínez de Oz. Fue nombrado jefe de aduanas. Mira vos, qué lugarcito, se fue a buscar. Bueno, clave. Bueno, nunca barrendero. Y otro personaje, pero bueno, es Manuela Pedraza. La tucumana, que actuó acá y se mezcló en medio de las invasiones, los tiros con la gente, ¿no es cierto? Esto no es muy académico lo que estoy diciendo, pero bueno, creo que es para difusión general y eso me parece que es lo que importa, ¿no? Claro. Bien. Yo creo que, realmente sí, que fue un inicio, el comienzo de lo que se venía.
Claro. las invasiones inglesas. Claro. Marcó muchas cosas, es muy interesante, es lindo, siempre aparecen cosas nuevas. Decime, cuando los ingleses aparecen acá en el estuario del Río de la Plata, ¿se dan cuenta de la importancia geoeconómica y política que tiene el Río de la Plata con su conexión con el Paraná y tal vez la prolongación hacia las Islas Malvinas? Mira, reconocer cosas yo creo que no es ser vendido. Yo tengo que reconocer, y a veces hasta me da bronca, envidia sana, es decir, qué bárbaro, cuando vos estás posesionado en determinado lugar en la geopolítica, ya lo que hablas vos, ¿no es cierto?, en la geopolítica, y tenés tiempo, y tenés solucionada cierta cantidad de cosas, ¿cómo te podés anticipar a muchas otras? Los ingleses, más allá después de su expansión y todo eso, tuvieron eso, el manejo de una geopolítica de poder decir, y las Malvinas nos convienen porque es el único paso, lo mismo que Hong Kong, lo mismo que Gibraltar, son pasos estratégicos. Que crear una Uruguay o un Ecuador para romper con la hegemonía o argentina o brasilera, en este caso. ¿Cierto? Ese tipo de cosas lo puede hacer un país que no tiene problemas, o sea, que los problemas ecosociales y económicos internos más o menos los tiene manejados. Claro. Si no lo podés, ¿no es cierto? Es como que yo te diría, si vos tenés solucionado el problema con el salario, de comer, de vivir, ¿no es cierto? Entonces te podés pensar, y me gustaría hacer un curso de filosofía. Claro. Claro. ¿Entendés? Ahora, si vos estás pensando en que mañana no vas a tener es más difícil. Claro, es más difícil la filosofía. Es más difícil la filosofía de comer. Claro. Así que sí, lamentablemente, pero bueno. Claro. ¿Qué va a hacer? Bueno, interesante. Nos quedamos cortos porque nos debemos otra charla para seguir prolongando cronológicamente esta relación británica-argentina, me parece, sí, ¿no? Sí, yo te decía, a veces nos quedamos circunscriptos para que veas, porque el tema, yo te diría, más que invasiones inglesas, yo diría, las invasiones inglesas es la carátula, pero después sería atrás pequeñas anécdotas sobre las relaciones inglesas-argentinas o inglesas-rioplatenses. Porque nosotros nos quedamos con lo de Malvinas y nos quedamos con lo de las invasiones inglesas. Pero recordemos, no la vuelta de obligado. Sí, señor. Por eso te digo, nos debemos otra. La guerra del Brasil contra Brasil, ¿no es cierto? Con Dorrego, Rivadavia, vos que lo querías Rivadavia. Rivadavia y todos esos, ¿me entendés? Y también los ingleses estaban metidos en eso, estaban metidos en todo. Claro. Todo. Bueno, Pablito, yo lo que te propongo es seguir con estas charlitas así didácticas, históricas, en un momento que creo que es muy importante para la Argentina por el particular momento histórico que estamos viviendo de gran avance de los intereses extranjeros y gran ocultamiento de nuestra identidad nacional, ¿verdad? La Argentina somos fracasados, no tuvimos éxito, somos mediocres, este es el mensaje, y gracias a que nos administren los de afuera vamos a ser una Argentina potencia, ¿no? Me parece. Y me parece que es muy bueno recuperar y hacer memoria sobre nuestra identidad, que tiene cosas buenas y cosas malas, pero es muy importante conservar la memoria histórica porque ahí está el futuro de un pueblo, en definitiva. Seguro. ¿No? Mira, yo lo que te diría es que, como para cerrar, ¿no? Te diría que me parece que si hay algo importante que pasó ahora, es que a pesar de haber sido eliminados en el Mundial, sin embargo yo noté una reacción diferente a lo que pasaba siempre. Antes era una derrota y todos caíamos en una depresión total. Totalmente. Te digo que la gente salió a festejar la derrota porque sería
sería mentiroso, pero lo tomó de otra forma. Sí, señor. Lo tomó con la cabeza alta, con honradez, porque además se mezclaron otras cosas que son medias turbias, que no sé si algún día se aclararán o no, pero sí, la gente es como que perdimos, pero ojo, Sí, señor. Estamos ahí. Estamos ahí, exacto. Bueno, Pablito, se nos acabó el tiempo. Bueno, un abrazo grande y como para lo que vos quieras y bueno, espero que a la gente le haya servido. Y te veo muy bien, ¿eh? Sí. Vamos, vamos, mi viejo, como te decía, mi viejo conejero. Mi viejo conejero. Bueno, querido, muchas gracias y vamos organizando otro programa. Dale. Bueno. Un abrazo. Gracias. Bueno, señores, fue Pablo Boom desde San Luis, hicimos la conexión, él está viviendo allí. Creo que, bueno, que en el poco tiempo que tuvimos, que fue una hora, algo hicimos con respecto al desarrollo del tema de las invasiones inglesas. Y bueno, y nos vemos dentro de 7 días en esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Chau. Radio con Aguante. Piezas.